Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Juicio Espiritual. Y quiero mirar unos textos bien significativos y mirarlos con un lente espiritual, con un lente histórico, e interpretarlos a través de la historia y el significado presente que estos textos históricamente, espiritualmente y naturalmente han hablado o han querido decir, a diferencia de cómo se interpretan hacia con una perspectiva futurística o escatológica, o como que tienen que ver con eventos del mañana y de los cuales se esperan. Así que comencemos. Hebreos capítulo 9 versos del 27 y 28, y dice: y así como a cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Entonces el verso 28 dice: así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida, su parucía. Entonces, primero, miremos históricamente el contexto de este texto para entonces ponernos como la relevancia de la audiencia, a quienes se les escribió esto. Hebreos, se menciona que tal vez Pablo fue o el autor de la carta de Hebreos. No sé cuántos, vamos a decir unos 40 años después de la vida de Jesús. Entonces, estos textos necesitamos interpretarlos a luz de lo que Jesús, como el Cristo, enseñó. Entonces vamos a mirar qué Jesús enseñó para que nos traiga luz en cuanto a estos textos. Voy a leer, por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 19. Dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, aquí está hablando de la luz y la oscuridad. Pues cuando vemos en el prólogo de Juan capítulo 1, del verso del 1 al 5, nos habla de lo que la luz es y representa. La luz de que está hablando es Cristo. Cristo representa al Espíritu de Dios. Entonces, históricamente, Dios, su espíritu, ¿ves? Si Dios es un espíritu, como Juan 4:24 dice, su unigénito Hijo de Dios no es alguien físico, sino es una realidad espiritual también. El unigénito Hijo de Dios es su espíritu. Y aquí en esta literatura, esto está siendo escrito en una forma poética, en una forma metafórica, donde está compartiendo unas realidades que suceden dentro de la naturaleza del ser humano, que representa o se está personificando tanto al Espíritu de Dios o al Espíritu del Hijo de Dios, que es su Espíritu, o al Espíritu Santo, o al Espíritu de vida, o al Espíritu de verdad,
o a Cristo. ¿Ves? Cristo es lo mismo, es esa luz, refiriéndose a lo que naturalmente dentro del ser humano motiva, impulsa, porque un espíritu es una fuerza, es un poder que tiene la capacidad de motivar a una persona hacia nuevas acciones, hacia una nueva conducta, hacia una nueva mentalidad, hacia nuevos pensamientos que en el proceso de la mente y corazón, ¿ves? En proceso de mente, corazón, que en esto representa el ser emocional, donde los sentimientos nacen, que entonces motivan hacia la acción. A esto es lo que el Espíritu o Cristo o la luz, ¿ves? La luz que vino al mundo, es como decir, el Espíritu que vino al mundo a dar la vida de Dios, ¿ves? Que vino a concientizar para regenerar las mentalidades que estaban en tinieblas o ciegos o cojos o mudos. Todo eso se está refiriendo espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, en literatura poémica, simbólicamente, está tipificando la realidad de seres humanos ignorantes al Espíritu de Dios o al Espíritu de la vida, al Espíritu de justicia, de hermandad, de bien, de amor, de rectitud, de toda verdad, de toda pureza, que es lo que representa el reino de Dios. ¿Ves? Y a ese espíritu es que el ser humano, en el contexto histórico de la vida de Jesús, cuando Jesús vino a los suyos estaban muertos, espiritualmente hablando, a ese espíritu, a esa luz, a esas fuerzas internas para vivir justamente. ¿Por qué? Porque naturalmente estaban condicionados en el espíritu de su tradición, de ellos como su pueblo separado de las naciones, basado a sus leyes, sus mandamientos, sus rituales, su templo, y todas esas realidades los convertía en unos que estaban muertos al espíritu de la vida. Estaban vivos a la ley de Moisés y a todas esas tradiciones. Por eso tenían sus apariencias, su exterioridad. Se lavaban las manos, hacían los rituales, lavaban los platos y todas esas cosas, exteriorizando purezas. Pero internamente estaban muertos al espíritu de la vida, a la luz que vino a alumbrar al mundo. Entonces, la luz de Dios representa la sabiduría de Dios, representa aquellos atributos, cualidades, perfección de esta esencia eterna que llamamos Dios y que a través de los evangelios se está dando a conocer o revelando como el espíritu de verdad, como una ley que siempre es. ¿Ves? Estaba la ley de Moisés, estaban las normativas de ellos, pero estaba la ley de Dios. Y ahí hay dos cosas diferentes. Entonces, basado a la ley de la rectitud y de la vida, basado a la esencia de la perfección, de la pureza y de toda verdad, basado a la igualdad de un espíritu que siempre es. Esto está dando a conocer la luz. Y aquí lo personifica o lo tipifica en la luz. Vino a alumbrar al mundo.
o a su mundo, a su gente. Entonces, pues podemos ver, y cuando veamos la luz que vino a alumbrar en las tinieblas, miremos lo que está hablando simbólicamente. La luz representando a ese espíritu interno hacia toda vida buena, pura, perfecta y sincera, que representa a todo lo que es Dios y toda cualidad, atributo, característica y todo lo que Cristo ves en esa unión. Y por eso Jesús fue el ser humano, el hombre físico, que en los evangelios nos está demostrando en un poema, en una parábola, en una historia. ¿Ves? Nos está demostrando lo que sucede dentro del ser humano cuando tiene la luz, cuando tiene al Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, o es hijo de Dios, o es el ser humano que tiene a Cristo. Cristo representando el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Aquí vemos a Jesús, ese ser humano. Entonces, por eso continuamos leyendo, y voy ahora a leer con eso en mente. Voy a leer a Juan capítulo 5, verso 21 y 22. Dice el 21, dice: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. ¿Ves? El Hijo es el Espíritu de Dios, que es como decirle, el ser humano está muerto por su naturaleza egocéntrica, por cómo fue condicionado a través de su cultura, de su tradición, de su religión, de su lo que fuera, históricamente hablando. Entonces, ¿ves? Está muerto este espíritu. Por eso ellos eran egocéntricos, o eran hipócritas, o eran personas que odiaban y consideraban a los romanos y a los samaritanos enemigos. ¿Por qué? Por cómo habían sido condicionados por su ley, por su Tanakh, por sus historias, por sus mandamientos, por su Dios, por sus ideologías, objetivos y su agenda, que ahora entonces lo que estaban es manifestando el espíritu que reinaba sus mentes y sus corazones, el espíritu de maldad, de muerte, lo que la Biblia llama al diablo, al espíritu invisible que reina y gobierna los corazones de aquellos que se niegan a hacer la voluntad de Dios. Y a eso es lo que se está refiriendo, que como dice aquí el texto, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, ¿ves? Muertos espiritualmente hablando, también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Además el Padre, y por ahí podemos seguir leyendo Juan capítulo 5, versos del 21 hasta el 30. Son versos específicos para leer y entender espiritualmente. Quiero continuar también leyendo Mateo capítulo 16, verso 27. Dice: pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Mateo 16, 27. También hay otras escrituras como Mateo 25 del 31 al 46 que van en relación. Quiero leer otra más y después termino unos comentarios volviendo a Hebreos 9, 27 y 28. Pero quiero leer esta última escritura y es en Apocalipsis capítulo 22. Y nos dice desde el verso 12, podemos leer hasta el verso 15, y vamos a leer. Dice: miren, yo vengo pronto. Voy a brincar al verso 14, ese fue el verso 12, voy a brincar al 14. Dice: benditos o bendecidos son los que lavan sus ropas
A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. El verso 15 dice, fuera de la ciudad están los perros. Perros es una palabra ruda que está utilizando para, como quien dice, aquellos que están desasociándose o separando, o está considerando como que estos están en una condición mala. ¿Ves? Estos perros. Los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden cultos a ídolos y todos los que les encanta vivir una mentira o una ilusión. ¿Ves? Entonces mira lo interesante de esto, que este verso tiene que ver con la realidad de los que entran, ¿ves?, por las puertas de la ciudad y los que se quedaron afuera de la ciudad. Los que se quedaron afuera de la ciudad, si leemos Mateo capítulo 15, verso 19, ¿ves?, representa a esas mismas personas. Aquellos que viven por ilusión, por una mentira. Aquellos que viven por su egocéntrica naturaleza. Y eso es lo que todos estos textos, volviendo a Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28, pero en especial el verso 27 nos está diciendo esta realidad. Cuando nos dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, muerto espiritualmente, refiriéndose a aquellos que están en su natural condición de una vida egocéntrica, de una vida hipócrita, de una vida de aparentaciones, de una vida de mentiras, de una vida ilusoria, influenciadas por su sistema. Y justamente reciben el juicio, que es como decir la ley de causa y efecto. Entendiendo la realidad del juicio, espiritualmente hablando, es normalmente, naturalmente entender la ley de causa y efecto. Cada decisión que nosotros tomamos diariamente tiene su efecto. Por eso el consejo espiritual presente es conocer el reino de Dios y su justicia. Es entender, para así como todos estos textos nos están enseñando esas realidades de aquel que es iluminado, de aquel que recibe al Hijo, de aquel que en el espíritu de vida es dentro de él, ¿ves? Aquel que procura transformar su mente y corazón para vivir por todo lo que el reino de Dios es, porque es una realidad presente. Por eso es cuando somos conscientes de la presencia de lo espiritual, nuestro presente cambia, porque vivimos basado a tal conciencia, a tal espíritu, a tal iluminación, a tal entendimiento, a tal revelación. Y nos responsabilizamos en nuestro presente, porque sabemos que el juicio siempre es. Namaste.